Muy buenos días. Me complace compartir esta actividad con personas como la magistrada Marcelina Rivas y el magistrado Domingo Gil, y a la vez compartir con ustedes este evento que estamos aquí haciendo. La magistrada Marcelina planteó prácticamente todo lo que en teoría abarca el tema. El magistrado Domingo Gil, desde un punto de vista práctico, en cuanto a su experiencia personal. Para mí, como el último participante, la cuestión se me hace más difícil en razón de que ellos agotaron los turnos precedentes, pero necesariamente va a haber coincidencia y repetición en razón de que el tema tratado por los tres es el mismo. Pero me enfocaré en el punto de vista teórico práctico de manera general y abstracta y no enfocado en concreto. Y comenzaré señalando que no se puede hablar de la importancia de la biblioteca en la formación intelectual de la persona si no se establece la relación libro, biblioteca, lector. Se dice que el libro es el mejor maestro y es verdad. Usted asiste a una institución académica, la institución establece el horario al que tiene que sujetarse el maestro y al que tienen que sujetarse los alumnos. Sin embargo, el libro es el maestro, donde el alumno, el que aprende, establece las reglas del juego. No tiene hora, no tiene condiciones para tú acceder a él como persona que enseña. Pero ningún maestro, por importante que sea, no puede prescindir de un recinto académico, aula, universidad, escuela, colegio, como se le quiere llamar. Y por tanto, ese maestro tiene su aula, tiene su recinto académico que se llama biblioteca. Pero al mismo tiempo, ese maestro y ese recinto académico no tienen razón de ser si no están los alumnos que van allí a aprender, que son los lectores. Por lo tanto, la importancia de la biblioteca en la formación intelectual de la persona es el resultado de la interacción entre libro, lector, biblioteca como lugar de acceso al conocimiento. La magistrada Marcelina en su intervención definía la biblioteca como el lugar donde se conservan y se guardan los libros y todo tipo de material impreso o contentivo de información necesaria para el conocimiento. También hablaba de la clasificación de las bibliotecas y desde el punto de vista práctico, frente a abogado, persona conocedora de una rama específica del saber, el derecho, pues nos interesa desde el punto de vista práctico la clasificación de la biblioteca en biblioteca física, biblioteca especializada, biblioteca virtual. En la biblioteca física encontramos aquellos libros impresos en una base física. En la biblioteca virtual encontramos los libros digitales. Pero para el abogado nos interesa tanto de la biblioteca virtual como de la biblioteca física, la biblioteca especializada, pero especializada en la materia jurídica. Una escuela de derecho, un tribunal, una buena oficina de abogado, si no tiene una biblioteca, por lo menos con las obras imprescindibles, no tiene ningún valor.
¿Por qué? Porque en los códigos, en los libros doctrinales, en la jurisprudencia, el juez encuentra las posibles soluciones al caso que se le presenta en la práctica, con la ventaja de que va a encontrar el armazón teórico en la doctrina, en los códigos, el texto a aplicar y en los anales de la jurisprudencia, los precedentes de otros hechos prácticos que han sido objeto del mismo tipo de proceso y de una solución o fallo, si no idéntico, por lo menos análogo. Y desde el punto de vista de lo que hacen doctrina, pues la lectura no solamente es el instrumento que le permite el acceso al conocimiento, al saber y a la ciencia. ¿Por qué? Porque la biblioteca, en la medida en que conservan y guardan los libros, usted va a encontrar sobre un tema todo el conocimiento y lo que se ha dicho sobre ese tema desde que se dijo la primera opinión hasta la actualidad. Ese dominio, para quien va a escribir, le da una visión general, le permite seleccionar los que han opinado, sobre todo los autores que más se han destacado en tratar el tema, y para usted forjar su propia opinión. En materia de derecho, tomar la ley, doctrina y jurisprudencia, pero no hacerlo en el sentido de usted repetir lo que ya han dicho los otros. Y aquí voy a recordar un profesor mío ya fallecido que nos daba derecho civil, el doctor Báez Brito. Y recuerdo que siempre cuando nos ponía un tema decía, no me vengan con que dijo Mazó, con que dijo Yoserán, con que dijo Planior, con que dijo Ripper, porque eso yo me lo sé. Ah, Yoserán dijo tal cosa, los Mazó dicen tal cosa, Ripper dijo tal cosa. ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? Entonces, todo aquel que investiga con fines de escribir debe entonces ser original. No basta usted repetir lo que otros han dicho ya, sino qué usted dice. Y por eso es importante cultivar la lectura, leer y leer y leer, porque a la vez que usted amplía su conocimiento, completa su conocimiento, le permite formar su propia opinión y a la vez usted puede encontrar en la lectura la inspiración para escribir. Porque en los tantos temas que usted lee, se va a encontrar uno que le llama la atención, le atrae y va a escribir sobre eso. Pero aquel que va a escribir, aquel que va a interpretar un texto cualquiera, debe hacerlo con espíritu de crítica. Solo aquellos que han sido los grandes críticos han hecho los grandes aportes a la humanidad, han hecho los grandes aportes a la ciencia, han hecho los grandes aportes al conocimiento y al saber humano. Son los que han provocado los cambios, las nuevas dimensiones intelectuales, pero tiene su precio. Es a costo de ser visto como un bicho raro, de ser excluido y marginado, y por eso ustedes se darán cuenta que los grandes pensadores de la humanidad no han sido reconocidos y reivindicados por su generación, sino por las generaciones futuras. ¿Por qué? Ser crítico permite ser original. Y así como ser crítico permite ser original,
le va a permitir, si no ser objetivo, porque la objetividad absoluta no existe, y donde ha opinado tanto y otros opinarán en el futuro, como nadie es dueño absoluto de la verdad y portador de la razón, nunca se escapará de la subjetividad, pero por lo menos le permite a usted ser independiente, que es lo más importante. Porque todo aquel que pretende escribir debe tener independencia de criterio, sabiendo que será criticado y hasta anatematizado por quien no comparta sus criterios. Saber que le van a cerrar muchas puertas porque no cae simpático. Y saber que será visto con recelo y por tanto un excluido por tener precisamente independencia de criterio. Nunca forjarse una idea fija hasta tanto después de usted reflexionar sobre el tema estudiado y haberlo pasado por el sedazo de la crítica. Cuando usted va a estudiar un texto jurídico, usted por lo menos tiene que plantearse lo que dirían 3 personas. Si yo voy a aplicar el artículo, vamos a sumar el 815 del Código Civil, ¿qué yo haría como un abogado demandante? ¿Qué yo haría como el abogado del demandado? ¿Y qué yo haría como juez? Porque si usted quiere tener un criterio independiente, tiene que plantearse el derecho desde el punto de vista crítico, pero desde un punto de vista crítico de algo que es conflictivo, porque se basa precisamente en el litigio y en el conflicto, donde intervienen partes opuestas, totalmente contrarias, y donde interviene un tercero que va a dirimir y va a actuar como árbitro, en principio imparcial, entre ambas partes. Y por eso el derecho es dialéctico por naturaleza. Si uno de los grandes aportes del pensamiento marxista a la humanidad ha sido precisamente el desarrollo de la dialéctica, que no es creación de Marx, y así me hago eco de lo que decía Domingo. El saber, el conocer, no es la obra ni de un autor ni de una escuela. Para entender la filosofía, tenemos que partir desde los primeros filósofos griegos con la escuela de Mileto hasta llegar a nuestros días. Porque cada escuela y sus autores principales son un eslabón más de una cadena que se tiende a lo infinito, y conocimientos que en un momento dado eran incuestionables, con el paso del tiempo se van modificando y se hacen cuestionables, y muchas veces o hay que modificarlos o hay que cambiarlos. La visión del cosmos, la visión del universo, hasta Copérnico y después con Galileo, era completamente distinta. Y le costó a ambos ser juzgado y condenado por la Iglesia. ¿Por qué? Porque fueron originales, fueron independientes. Pero para usted poder llegar a todo eso, tiene que ser disciplinado. Forjarse un tiempo diario, semanal, mensual, anual, como usted quiera, para la lectura. Si le interesa conocer un tema, establecer tal día me voy a leer a fulano que habla sobre ese tema, tal día fulano, y tal día yo voy a coger y voy a comparar a todas esas personas que me he leído
para usted determinar en qué discrepan, en qué coinciden, y así usted poderse forjar la idea y a la vez forjarse su opinión sobre el tema. Porque aquel que quiere escribir y hacerlo con independencia debe partir de un preconocimiento y una predisposición, no en el sentido de adversión, predisposición en el sentido de usted no tomar partido por ninguna opinión por anticipado, sino tomar partido después que usted ha conocido la diversidad de opiniones y después de criticar una y otra, entonces usted dar su verdadera opinión. Y por eso nunca crean en quien escriben un libro en una semana. Es una labor muy tediosa, una labor muy compleja, y generalmente el que quiere escribir una obra de verdad, por lo menos dura 3 años en esa labor. Ahora, si usted va a utilizar el sistema actual, valiéndose de la internet, las redes sociales, la biblioteca virtual de cortar y pegar, ya eso es diferente. Y por eso tan poca originalidad, y por eso tan vacíos y tan insulsos que son los libros y las obras que se publican sobre temas a veces muy profundos. Y el que quiera saber lo que es la actitud actual en toda esa cosa, léanse una obrita muy reciente, es breve, que es La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, una de las últimas que él ha escrito, para que ustedes vean lo que es el modelo de sociedad en que vivimos y cómo la literatura, la ciencia y todo cuanto se refiere al humano saber se enfoca sobre esa cultura. Lo que importa es que me tomen en cuenta, que yo sea simpático, que yo caiga bien, y vivimos una generación donde la gran mayoría, precisamente, quiere siempre quedarse en la superficie y nunca profundizar. Y hubo una parte que me chocó mucho cuando él dice, antes los políticos se preocupaban de aparecer en público y en la prensa acompañados de grandes intelectuales, de grandes filósofos y de grandes pensadores. Ahora se preocupan de aparecer con voceadores, peloteros, artistas, cantantes, y esa es la sociedad actual. Y ese es el fruto también del pensamiento actual, del que no escapa la ciencia, del que no escapa el saber humano. ¿Por qué? Porque en los libros y en la biblioteca ustedes van a encontrar que lo que fue la cultura de un tiempo y lo que era el pensamiento en ese tiempo. Y se va a reflejar en el arte y en la cultura lo que fue el tipo de sociedad en que se escribió esa obra. Y sin sonrojarme decirlo, salvo raras excepciones, vivimos una sociedad plagada de la mediocridad y de la mediocridad intelectual, hasta el punto, porque yo siempre me leo todos los sábados el suplemento Areíto del periódico Hoy, y hace 3 semanas que yo leí, y no sé si en ese momento, si reír, si llorar, si rabiar, cuando el doctor Cordero Michel, uno de los grandes historiadores de este país, fundador con una serie de pensadores de la Escuela de Historia de la UAS,
y hablaba al respecto y decía esta palabra: la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay que cerrarla porque es un centro de mediocridad. Pero eso no solamente se da a nivel de la historia y de la Escuela de Historia, hoy es el ABC de las instituciones académicas, de las escuelas de todas las universidades y de todas las ramas del saber. Y el derecho no es la excepción. El derecho no es la excepción. Y hoy, lamentablemente, en las academias de enseñanza, salvo muy pocas excepciones, está primando más el comercio, el interés y el beneficio económico que la formación intelectual, humana y científica de la persona humana. Vivimos una sociedad donde la lógica del capital lo ha invadido todo, hasta el punto de que hoy en la actualidad, el arte y el deporte, cuyo nombre precisamente surgen para diferenciarlo de lo mercantil y mercurial, son más comercio y más mercantilismo que el mismo comercio y que el mismo mercado. Y la ciencia, el saber humano, como fruto de la realidad social en que vivimos, no escapa a ese fenómeno que lo ha invadido todo. Entonces, desde ese punto de vista, ser independiente, ser objetivo, ser apegado a la verdad y buscar al escribir la realización de los auténticos valores es una tarea muy difícil en la sociedad actual. Con lo que le quiero decir que escribir actualmente es prácticamente una labor de héroes, porque es ir contracorriente. Digo, el que quiere escribir con criterio y el que quiere escribir porque cree en valores y cree en la verdad. Porque si usted quiere escribir para estar de acuerdo con el sistema que nos rige y para usted hacerse el gracioso y para usted participar de ser simpático, eso es bastante fácil. Eso es bastante fácil. Pero escribir en la actualidad, como debe ser lo que es un verdadero escritor, que pretende hacer auténticos aportes al saber de la humanidad, que pretende dejar para el futuro algo útil, actualmente es muy difícil. Y por eso se silencian muchos escritores. Se silencian escritores en la religión, se silencian escritores y se censuran escritores en la sociedad civil. Se excluyen y se marginan. Por eso hay que tener originalidad, independencia de criterio, conocimiento vasto para poder escribir. Una labor que no es fácil, pero una labor que debe conllevar, o que realmente conlleva, a que usted sea mal visto. Porque aquel que escribe, aquel que hace literatura, aquel que hace ciencia, debe partir de que no es un elemento que está para complacer criterios y para complacer élites, ni para complacer clase, o como dice Domingo Gil, debe partir de que no es un disc jockey,
que complace peticiones, que muchas veces es posible complacer las peticiones y otras veces es ganarse enemigos, ganarse adversarios, porque la verdad es difícil de decir, pero más difícil es escucharla. Y lamentablemente la verdad que es uno de los más altos valores del ser humano y de la humanidad, sin embargo, es la que tiene más enemigos. Y si no, ustedes busquen cómo han terminado científicos, pensadores, periodistas, y todo el que hace opinión pública, y todo aquel que escribe y produce para trascender a la conciencia de la sociedad. ¿Cómo han terminado? Han terminado en el destierro o en el cementerio. Y ese es el reto de quien hoy quiere producir y escribir con criterio y con verdad, hasta el punto de que hoy no hay producción crítica y hay contradicciones en muchas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Yo comencé a leerme ya el Código Penal. Y hasta donde voy leyendo, planteo y tengo la misma posición que con el Código Procesal Penal. Necesita de un replanteo, porque hay muchas incongruencias. Porque es un código que en el fondo obedece a intereses. El derecho siempre obedece a intereses, pero en este caso muy marcado. Por ejemplo, en la realidad se habla de, no se puede decir a una mujer que vive del comercio carnal prostituta, porque eso atenta contra su dignidad. Dicen por ahí. No se le puede decir prostituta, trabajadora sexual. Entonces yo le pregunto a ustedes, si esa es la realidad que se quiere implantar o vender, ¿por qué el Código Penal que va a ser sustituido y el que viene establece entonces la prostitución como un ilícito penal, como dicen ahora? Yo prefiero seguir llamando infracción. Sigue siendo una infracción. Entonces, si una cuestión es una infracción, yo no puedo demandar y decir que si me dicen prostituta o prostituto, de que me están atentando contra mi dignidad. No, porque usted está ejerciendo una cosa reñida con la ley, y nada más y nada menos que con la ley penal. Le pongo este ejemplo para que ustedes sepan, abogados, jueces, estudiantes de derecho, cómo ustedes tienen que entender, interpretar y aplicar el derecho. Cómo el derecho a veces es establecido para favorecer élites, para favorecer sectores, porque es lo que conviene al sistema político y social y económico que nos rige. Y por eso ustedes ven que hoy se quiere sustituir toda normativa que tiende a proteger el interés colectivo por una interpretación muy subjetiva e individual del derecho. Y por ejemplo, aquí me van a entender más Carmen Sofía, Marcelino y Domingo, ¿cuál es el código que más trabajo ha dado para reformarlo y aprobarlo? ¿Cuál es, Carmen Sofía? ¿Cuál es, Domingo? El Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque es un código que protege a la gran mayoría, protege al trabajador, protege al explotado. Para hacer un código penal, para hacer un código civil, un código procesal civil, un procesal penal, hace rato que están aprobados. El código penal, el código laboral, esto es un futuro incierto. ¿Por qué? Porque ahí se van a estrellar los criterios con que nos quieren formar en esta sociedad. Mientras en los otros se justifica la sociedad actual en que vivimos.
en ese código se seguirá cuestionando la sociedad actual en que vivimos. Entonces, todo aquel que pretenda escribir, todo aquel que pretenda acceder al conocimiento con criterio objetivo, con criterio independiente, sabe que se va a chocar con todas esas contradicciones que caracterizan la sociedad actual. Pero no obstante, les sigo exhortando: visiten las bibliotecas, consulten los libros, lean todo libro que caiga en sus manos, que siempre van a encontrar en él un aporte positivo para su formación personal, para su formación humana y para servir a la sociedad a la que ustedes pertenecen. Y por eso, no obstante los obstáculos que se puedan presentar, voy a terminar con lo que decía ese gran escritor argentino de nuestro tiempo, Jorge Luis Borges, sobre lo que es una biblioteca. Siempre imaginé que el paraíso sería una biblioteca.